donde de aquí para allá interviene algo, porque yo sé que hay personas que de aquí para allá tienen lengua y saben utilizarla. Y yo voy a ser la primera. Pues dale, dale. Yo voy a ser la primera porque yo soy mujer, soy empresaria, soy activista social, soy pro igualdad, es decir, que también llevo asociaciones. Y bueno, me encantaron tus recomendaciones, porque antes, cuando estaba hablando de lo de los empresarios, yo estaba, bueno, voy a sacarme. Entonces, primero voy a hablar como madre. Yo tengo ya 2 hijos, por suerte, yo ahora ya mi conciliación es 0, porque tengo 2 hijos de 18 y de 20 años, como que son independientes, y yo ya soy feliz, soy libre. Que es muy triste decir que como ya tengo los hijos mayores, ya soy libre. Pero yo trabajé toda la vida y me encanta trabajar. Somos de empresa familiar, con lo que también tengo que decir que tuve la suerte de, si un día tenía que ir a un lado o a otro, a ser empresa familiar no me pueden despedir. Claro, pero es que me da muchísima rabia porque los coloquios son de 8 o de 9 a 2:30. Muy bien, entonces solo nos queda la opción de o trabajar 4 horas o después tener una persona después para poder cuidar de los niños y que tú puedes estar tranquila. Si no, tú ahora un niño de 15 años ya lo puedes dejar más o menos libre y que espero que no haga nada porque ya van a venir los servicios sociales diciendo abandono del hogar. Entonces, la conciliación familiar sí, pero es que las leyes tampoco nos favorecen. Porque yo creo que un niño de 15 años no necesita que un padre esté en casa para abrir la puerta o tal, porque conforme es independiente para hacer algunas cosas, o uno de 16, conforme es independiente para ir a abortar, también es independiente para estar en su casa y que no tenga allí un padre, y si hace algo, que a un padre lo denuncie por abandono del hogar. ¿Entiendes? Entonces, nos encontramos en primer lugar con las escuelas, que los horarios de las escuelas son completamente incompatibles con los horarios laborales. Claro, por eso que decíamos que tiene que ser todo unha estructura, un engranaxe de todo, non quedar solo con esas leis. Esas leis teñen que ir acompañadas tamén das administracións públicas, dos empresarios, da educación, do colexo, de como están planteados os plans de educación, de todo eso ten que ir unido. Se solamente avanzan unha parte da sociedade e a outra queda está aí porque está escrito e nada máis, quedamos aí, así non lleva. Después otra cosa más, yo como empresaria, casi el 70% son mujeres. Entonces, ¿por qué siempre somos las mujeres las que tenemos que ir con los niños al médico o hacer las revisiones o ir a hablar con las profesoras? Claro. Entonces, porque yo... Pero se te fixas neso, tamén o dixeron. Claro, hay una asignatura pendiente en esa ley que se llama corresponsabilidad. O también es otra cosa que a mí como mujer me da muchísima rabia. Porque yo tengo que darle a la gente las vacaciones cuando las coge su marido. Porque un año será cuando las coge su marido y otro año será cuando las coge su mujer. Porque, ¿qué pasa? No es que mi marido te da las vacaciones en tal fecha y entonces que las tengo que coger muy bien. Y entonces si yo tengo 4 personas que su marido las coge en la misma fecha, entonces ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cerrar la empresa? Pues no. Y después parece que si tú dices... Pero o que temos que cambiar é o chip nos. Claro. Nos as primeiras. Claro. No. No Yo te estoy primeiras. diciendo que... No, como... Se está desahogando. No me cuenta, ¿no? Dale, Pilar, tú tranquila, que paso estamos. Tiene dualidad, es madre, es mujer y además empresaria. Y después otra Le ha cosa tocado más. la lotería. Yo trabajo en un puerto de Marín y yo llevo luchando muchísimo tiempo para que en el puerto de Marín, que además tenemos un montón de fábricas de procesado en el que el 70 o el 80% son mujeres, hagan una guardería pública. Y no es rentable, pues si no es rentable y el puerto de Marín da beneficios, pues que para eso están las entidades públicas, están para hacer. Y después otra cosa que también a mí me da muchísima rabia es, muy bien, también nosotros lo queremos todo gratis. Y si tú tienes que pagar una guardería,
para que te haga una guardería, a lo mejor de 7 menos cuarto a 3 y cuarto, que trabajas de 7 a 3, hombre, tú estás generando unos ingresos. También tendrás que aportar algo, porque basta para que todo sea gratis, para que no le demos el valor. Entonces, hay mucha gente que dice, no, es que claro, la mía tiene que ser gratuito. Será gratuito si cumples con unos requisitos. Y si a lo mejor, pues, o que la empresa aportemos una parte como horas, pero bueno, tenemos que ponerlo entre todos. Y sí que a mí es una cosa que me da muchísima rabia, porque yo estoy intentando implementar una guardería para los horarios, ¿no? Además que estamos crearíamos puestos de trabajo, pero claro, no rentable, pero también un puerto, que es una entidad pública, tiene que hacerlo. Y después a mí una cosa de las que me pareció muy bien de la Junta de Galicia fue las casas niños, porque eso sí que fue una buena opción, sobre todo en los pueblos pequeños, que la gente sí que pudiera tener un poco de conciliación. Y después, bueno, otra cosa que también me da mucho más es que, sobre todo, llegas a una edad en la que ya eres libre de los hijos, pero ahora ya empiezas a tener gente mayor y también nos damos que la conciliación familiar no solo son con los hijos, sino son nuestra persona. Bueno, de verdad es que tenemos una vida. Bueno, y nada, gracias, Pilar, porque lo has abordado del principio al fin. A ver, yo quería añadir una cosa a lo que decía la compañera. Yo no he tenido hijos porque no he tenido ni una red familiar, ni una red laboral, ni una red social que me haya permitido tenerlo, pero que todavía tengo tiempo, porque es algo que quiero vivir. Pero hay una cosa que no quiero vivir con que me atiendan a los impulsos de más. Es decir, quiero poder hacer una vida laboral digna al mismo tiempo que pueda convivir y vivir dependiendo de mis hijos y de mi familia, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa que me parece importantísima que se tiene que modificar en este país, que es que no solo se debe buscar los recursos sociales que nos permitan tener más guarderías, más niveles de colegio, más apoyos, etc., sino que realmente se nos permita a las autónomas y autónomos tener unas cuotas y unos pagos coherentes con los volumen de trabajo y ingresos que tenemos, porque yo no entiendo por qué tengo que pagar la misma cuota de autónomo que el señor Amancio Ortega, o sea, no me explico, los ingresos son mucho diferentes. Y segundo, también como empleada o empleado se nos equiparen los sueldos a realmente la capacidad de trabajo que realmente demostramos, porque no es normal que tengamos que seguir todavía peleando con que haya profesiones que sí que se consideren que se les pueda pagar 100 euros la hora y otras profesiones a las que se considere que se tiene que pagar entre 5, 6 o 7 euros la hora. Es verdad que sí que tiene que haber como unas diferencias. Lógicamente un médico no tiene muchísimo más formación a lo mejor que una persona de limpieza, pero aún así el tiempo es el tiempo, la calidad de trabajo es la calidad de trabajo y deberíamos dignificar eso, porque eso también conlleva después una serie de autoestima y una serie de capacidad y mejoría también a la hora de desarrollar el trabajo y de poder reconciliar. De hecho hay muchos países donde se está haciendo jornadas más reducidas y se está demostrando que a la larga es mucho mejor tanto para desarrollar tu trabajo como para tener una vida más satisfactoria. Entonces yo creo que ahí también hay que hacer un añadido, ¿no? Yo cuando empecé bueno, yo llevo 19 años trabajando, los 8 primeros no conseguí cobrar más que 4 proyectos. El resto era como, claro, soy mujer, artista feminista, yo para qué me acuerdas, ¿no? ¿Qué necesitas? Lo tenías todo, Claro, si no hubiera todo vocación, ¿no? Y encima es un ámbito en el que no está ni siquiera contemplado a nivel comprensión social que lo que yo hago trabajo. Entonces, claro, me da con muchísimo más añadido. Entonces, el primer día que yo decidí que tenía que empezar, y yo después pasé 2 años de mucha hambre, que me faltaban la luz y todo, pero bueno, que decidí que no bajaba mis honorarios, así que le empezara que me empezara, fue una vez que por tercera vez voy con un ataque de ansiedad, después de 16 horas diarias trabajando. Las 2 primeras veces los médicos me atendieron como, mira, la histérica esta, me resulta histérica, vamos a dar el mismo fin y para casa. Y a la tercera yo solo le podía decir, es que soy mujer artista y feminista, y además autónoma.
ponemos un perfil bajo, bueno, pues vamos a intentarlo, no. Yo creo que aquí lo que falta es un diálogo entre los actores principales, un diálogo serio de entrada. Porque, por ejemplo, en tu ámbito esa sería para ti la solución, pero yo no puedo, yo estoy en un departamento de calidad de una empresa internacional, que yo no puedo revisar los asientos desde casa, a ver si me entiendes. No puedo hacer una serie de cosas que ahora mismo parece que es lo que que la conciliación es todo eso, ¿no? Teletrabajo y todo eso. No. Los empresarios se tienen que juntar, las administraciones que tienen la herramienta se tienen que unir y las asociaciones tenemos que formar parte para lo que decía antes, ¿no? Pues para llevarlos por el camino de, oye, no, es que la gente lo que demanda es esto y cada empresario tiene que empezar a entender que tiene que adaptar y que no por eso le vaya a salir más caro. Ya me parece increíble que en pleno siglo XXI no haya una guardería o no haya un centro en los polígonos industriales que a veces se hacen. O sea, tendría que ser como norma básica, ¿no? Algo normal, ¿no? Pues te montas el alcantarillado, las parcelas y la guardería. Chico, no hay más. Y tiene que ser así. Y después, además, tiene que haber unas sinergias entre todos para pero una guardería acorde con los horarios de trabajo, porque una de la zona, claro. La flexibilización horarial tiene que ser Evidentemente, claro, los trabajadores. Evidentemente. Y ya a partir de ahí también yo creo que tenemos que hacer una reflexión entre nosotras. Porque yo lo hago, bueno, déjalo, ya lo hago yo. ¿Cuántas veces? Déjalo, ya lo hago yo. No, es que se me olvidó poner, es un ejemplo muy claro, ¿vale? Que tampoco penséis ahora que me voy a dejar yo mi vida personal tirada por los suelos, todo lo contrario. Pero se me olvidó poner la lavadora, ¿sabes? ¿Y cómo hago? Deja, ya lo hago yo cuando llegue. Bueno, pues no es deja cuando llegue, perderemos 4 piezas de ropa, pero yo no nací aprendiendo a saber cómo se pone una lavadora ni cómo se plancha, ¿no? Bueno, pues oye, aquí listos somos todos y aprender podemos todos. Entonces, bueno, pues, pero eso tenemos que también hacer nosotros un ejercicio de responsabilidad y decir, oye, pues no, hay que tirar para adelante. Que los niños tienen la obligación de ayudar en casa. Y un niño de 2 años tiene la obligación de llevar su ropa al baño y a la cesta de la ropa. Y un niño de 10 años tiene la obligación de llevar la basura y un niño de 14 años tiene la obligación de fregar la casa como la tengo yo y como la tenéis cualquier otro. Yo tengo una niña y cada día hace una cosa a uno. Y si no, les digo, pues no, quitamos wifi y pagamos una chica. Ay, amenazando. Mira, pero sabes, Pilar, eso de lo que tú estás hablando lo trabajamos nosotros a través de lo que hace Aprofam, que es la corresponsabilidad. Y cuando nosotros estamos en el aula y preguntamos, pues igualdad, tal, tenemos un ejercicio que son diferentes cajas de diferentes tamaños y una es el fregar los platos, el preparar el desayuno, el hacer la ropa, el pagar los cosas en el banco, el arreglar la bombilla, tal, diferentes tamaños. Y ponemos una familia, papá, mamá, niño y niña para hacer la equitativa, ¿no? Y cada uno decide el papel que quiere. Y estamos a las 7 de la mañana, empieza la jornada, pues vamos a poner a las 10 de la noche, que supuestamente, dependiendo de la edad que tienen, se tienen que acostar. Bien, entonces, abiertamente, ¿quién hace las camas? Y mamá, las camas. ¿Quién hace la comida? Y mamá, la comida. ¿Quién friega los suelos? Y mamá friega los suelos, ¿quién prepara el desayuno? ¿Quién plancha? ¿Qué tal? Entonces de repente nos ves a la familia al completo, papá cambia la bombilla, paga en el banco las facturas, yo que soy la niña saco el perro y mi hermano saca la basura. Y mamá hasta las 10 de la noche. Cuando ven eso, profe, pero, ¿y eso? Ay, no sé, ustedes dijeron. ¿Quién hace esto en su casa? Con mamá. Y claro, yo les pregunto siempre, ¿y eso por qué lo hace mamá? ¿Solamente vive mamá en esa casa? No, profe, yo tengo mi habitación. No me diga. Y entonces, ¿mamá vive dentro de su habitación? No, profe, la habitación es mía. Digo, entonces, ¿usted por qué no la ve? Bueno, para eso están las mamás. ¿Ah, sí? Caray, yo soy mamá y no me había enterado de eso. Explíquemelo. Bueno, porque es que las mamás lo hacen mejor, porque claro, mamá nació, como dijo Raquel, lo trajo aquí, dijo, la habitación se arregla así. Son ejemplos burdos, fáciles,
pero que les hacen entender la importancia de la corresponsabilidad, que no es ayuda. Es que yo te ayudo a fregar los platos, perdona, y usted no me come en ese plato, pues es suyo porque me ayuda a mí, ¿o no? Corresponsabilidad. Y todo esto pasa por la educación, desde que son así. A edades tempranas, responsabilidad temprana, justo, y a medida que vamos creciendo. Pero bien es cierto que nosotras, las mamás, tenemos mucha culpa de que eso se haya prolongado así en el tiempo, porque ya lo hago yo, o tú que sabes, o no sé qué. Yo tengo un hijo, tengo uno de 25 y uno de 18. El 25 pone, quita y tal, el de 18 mínima, es un espanto. Y de repente me dice, mamá, el Nicky verde, sí, ya debería de estar limpio y planchado, bueno, pues hace 15 días. Yo no sé si tu Nicky verde tiene la buena costumbre de bajar solo las escaleras, meterse en el sitio, que es largo y tal. Ay, mamá, de verdad, no sé. A ver, a veces con palabras no llegamos, pero con hechos fáciles y cómodos. ¿Tú quieres el Nicky verde? Pues cuando te lo quites, ahí hay un cubo para la ropa sucia o el sitio de la lavadora. Llévalo allí, macho, que no le pasa nada. Entonemos en nuestro mea culpa también. Y entonces, antes de conciliación, debería de venir corresponsabilidad. Y si somos corresponsables, conciliaremos bien. ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir algo? Por favor, tú. Yo ya estoy de votación sin hablar, ¿qué? ¿Qué? Que a mí me gusta mucho hablar de todo, no me voy a quedar callada. Venga, dale. Dos temas. Unos, en el tema de la conciliación, aunque hay muchos trabajos que son presenciales, hay otros que no tienen por qué ser presenciales, pero sí que los empresarios suelen ser muy presencialistas. Entonces, porque mucho que sé que tú quieras implementar el teletrabajo, el jefe quiere que estés allí. Aunque estés allí sin tanto volumen, o sea, quieres tener gente allí en la oficina. Me parece que si no, no trabajas. Sí, que se me parece que si no estás allí, no trabajas. Y a veces se genera una mayor producción cuando estás en un sitio cómodo, cuando te permite, pues, a veces trabajar desde casa y no tener que estar, oye, cógeme al niño en el colegio, que yo salgo a no sé qué, tú me lo recoge la abuela se lo lleva al padre a tal sitio, porque es un listo. Y otro tema también que hablamos es de las guarderías. Sí, las guarderías cuando tienen horario y consigues una plaza, esta llega hasta los 3 años. Y están todo el año, muy bien. ¿Y después qué? Porque después tenemos desde junio hasta septiembre que muchas veces no tenemos ni que hacer los campamentos o no tenemos una familia para dejarlos. ¿Qué hacemos? Porque a veces hay colegios que tienen o los contratados, tienes aula maquinal y tienes comedor. Pero es que en verano a veces no hay nada. Como por ejemplo, bueno, este año estamos con el COVID, pero no hay donde dejar a los niños por las mañanas cuando no hay horario escolar. Y después hablamos de la reducción de jornada. Claro, ¿por qué siempre reducimos las mujeres? Pues normal, porque si mi marido cobra el doble que yo, no voy a cobrar yo el 50% y me dice el 50% porque me dio sueldo, punto. Lo normal entonces en ese caso es, claro, nosotros renunciamos porque también cobramos menos, la unidad familiar se va a resentir menos si nosotros dejamos de trabajar. A veces con reducción de jornada y otras veces simplemente renunciando al puesto de trabajo. Y creo que eso no debería ser así. Igual si se equipararan los salarios para el mismo tipo de trabajo, sí que se podría ver que a lo mejor un hombre podría reducir el horario de clase con sus hijos, porque sí que hay muchos padres que también les gusta estar con sus hijos, pero viendo la economía familiar, pues no pueden reducir el sueldo del marido cuando es esa persona la que genera los mayores ingresos. Yo creo que esto también es un punto importante. La brecha salarial no será tan grande, la gente que tiene opción, porque eso es lo que tiene opción a reducir la jornada, igual no tienen solo las mujeres. Y después está lo de la adaptación de horario, que eso es imposible. Porque la reducción de jornada más o menos está un poco adaptado y puedes llegar a conseguirlo. Ahora lo que es la conciliación del horario laboral es imposible, porque es tan fácil que te lo deniegue, pues que es, aparte de generar después represalias, muy complicado. Oye, lo de la conciliación no va nada bien, ¿eh? No. Yo no soy la única, sale corriendo. Mira, yo quería apuntar un tema en relación a lo que dices tú, porque yo creo que es un tema también que está muy de actualidad y estamos intentando o estamos asimilando lo que es conciliación
con lo que es teletrabajo. Y yo creo que ahí se está provocando una perversión también enorme, porque la gente piensa que teletrabajar significa que tú vas a estar en casa conciliando y estás solo, y no es verdad, no es verdad. Nosotros lo estamos viendo también en la administración, que mucha gente está solicitando el teletrabajo y al final la carga familiar, porque tú teletrabajando tienes que estar trabajando. Trabajas desde casa, pero estás trabajando. Desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y es peor todavía, porque te dedicas más horas, estás más enganchado entre el teléfono, el correo electrónico, las conversaciones con la empresa, con el responsable del departamento, pero además te tienes que seguir preocupando de todo lo demás. Es que los niños, es que la casa, es que los problemas domésticos de todo el día. Entonces, estamos ahora pensando que a lo mejor el teletrabajo nos soluciona el problema de conciliación. Y yo creo que vamos más por la corresponsabilidad, de decir, oye, ¿cómo nos repartimos las tareas? Porque yo voy a tener que seguir trabajando igual. O sea, el que esté en casa, yo no estoy en casa y puedo dedicarme a hacer las labores. No, yo estoy en casa trabajando. Y ahí sí es un tema que tenemos que avanzar, porque yo lo digo por experiencia, nosotros lo vemos y por experiencia no es la solución, al contrario, yo creo que genera un nivel de estrés y un nivel de tensión familiar, tal, que todavía en determinados casos es peor. Porque por encima es que te metes en una rutina, estás en casa, los problemas son mayores. De la otra forma, por lo menos, rompes la rutina, te vas a trabajar, tienes una dinámica diferente, desconectas un poco, tienes vida social, te relacionas, te enriqueces. Y el teletrabajo mal gestionado es un problema. Nosotros en el Departamento de Servicios Sociales, cuando fue estado de alarma, se le dio la opción a los trabajadores en el Concello de ir a trabajar. En el departamento, donde dos trabajadores de base quisieron quedar. Dijeron, es que yo no llevo todo esto para mi casa, yo no llevo las llamas y aunque el trabajo sí, en esos momentos a lo mejor de tensión, la inmediatez de la atención presencial es diferente. Lo es, narices. Pero es verdad que esas trabajadoras, por ejemplo, yo mis problemas en esa situación de incertidumbre, no llevo a mi casa con... Y eso ya no todas las niños, pero están mis padres, mi marido, que hay un salón con ordenador para todo, yo no llevo, yo vengo a trabajar aquí con las medidas adecuadas, se colocó toda tocaría de empresas en sus momentos, sus mamparas, la higiene, el refuerzo y tal, pero decía, no, yo eso no lo llevo, eso, conciliación y día de trabajo, lo que decía, y lo vemos, es que no tiene, porque estás trabajando, me pasaba a mí, es que conectando un pleno, mamá, no sé qué, yo espera, no estoy con el ordenador, es que yo creo que es mejor estar necesariamente en el lugar de trabajo, menos horas, más productiva, mucho más concentrado, mucho más descansado, mucho más conciliado, menos estresado, ¿verdad? Estar en... El problema de España es la rentabilidad. Y lo que dice Ana, y la presenciabilidad. Y mientras no sigamos los métodos del norte, en el que son más eficientes, y nosotros aquí tenemos el presencialismo, es que no se queda después del trabajo como que parece que no es buen empleado. Y eso es una de las cosas que tengo yo con mi madre. Mi madre, nosotros ahora estamos en horario de 7 a 3 y yo le demostré que trabajamos más que estando de 9:30 a 1:30 y de 4:30 a 8:30. No, es que la gente tiene más tiempo para comer. Y que más tarde, después llegan dormidos y unas cosas y otras. De 7 a 3. Y tú sabes que tienes que hacer eso, muy bien, que te quedas 10 minutos, un cuarto de hora, porque al final es pescado fresco y no puedes dejar la mercancía. Muy bien, pero es que la gente sabe que a las 4 están comiendo y hay que hacerlo, y tiene que ser... El tiempo que estés, que sea eficiente. Aprovecharlo de forma eficiente. Nada de ir a fumar, nada de ir a tomar un café, y nada de... Jornadas de entre 9, 10 o 12 horas, al final son infructuosas, no rindes esas 10 o 12 horas. Y la gente también tiene que darse cuenta que no puedes seguir cada hora para ir media al baño. Es decir, que a menos que tengas un problema, ¿no? A ver, sí. Estamos hablando de... Nadie tiene tantas horas para ir 40 veces a volver a casa. Claro, puede decir que tú tienes que hacer tus 8 horas y tienes que ser en esas 8 horas. No, después me quedo aquí, ¿no? Tú tienes que hacer tu trabajo en tus horas. Que hay una urgencia, se estropeó una máquina, que marchó la luz o cualquier cosa, muy bien. Pero es una excepción y entonces al final damos por hecho las excepciones como lo habitual. Claro. Voy a hacer dos lanzas de la contra, ¿no? Voy a también, a ver, estamos acostumbrados a tener todo al lado de casa. También es cierto que nosotros también tenemos que hacer un ejercicio de que, bueno,
No todo se puede adaptar a todos los horarios, ni a todos los trabajos, ni a todas las formas de vivir de cada persona, porque esto si no sería, bueno, es inviable. Entonces, bueno, pues habrá gente siempre que esté algo más perjudicada que otra, y hay que también, oye, pues mira, por razones de la vida, tu trabajo, tu vida, como lo tienes montado, pues no se adapta a lo que la mayoría de personas tal, tú te vas a tener que esforzar un poco más. Eso también hay que asumirlo y hay que entenderlo. Sobre todo pasa en el rural. En el rural pasa que queremos, bueno, pues la gente quiere todo al lado y no puede ser. En el rural, si tienes que coger el coche para ir al médico, que está a 5 minutos, tampoco creo que te asuma mucho ir a coger el coche a 10 minutos que tienes el médico, ¿no? Pero bueno, tenemos que empezar también a entender que, bueno, que hay que moverse y sobre todo en el rural. Pero es cierto que, bueno, esta es la primera lanza, ya iba a lanzar la segunda, pero ya se me olvidó. Es cierto, sí, que también tenemos que entender que no podemos llegar a todo y que cada trabajo es un mundo, pero sigo diciendo que falta hablar y sentarse de verdad, o sea, sentarse y hablar de verdad, bueno, faltan muchas cosas en este país. Y contar con todos. Y contar con todos los agentes que saben, o sea, del que está a pie de calle, del que está trabajando, del que va a forjarse el día pues, para poder llegar al menos a una línea común que solvente a la mayoría de las personas, y los que tenemos así un poco de vida un poco más caótica, pues ya nos intentamos adaptar. Y no tener miedo de utilizar lo que hay. Porque, no sé si os fijasteis en ese dato, yo lo desconocía. Que haya medidas y que no se utilicen, ya... Falta de... Ahí tenemos que también hacer un ejercicio las asociaciones, porque nosotros debemos de ser también las encargadas de fomentar el uso. Exactamente, de fomentar el uso y de que la gente tenga conocimiento de este tipo de... Pasa con los teams, pasa con las medidas que se toman en los concellos o con las medidas que se toman desde las administraciones, que nosotros como asociaciones tenemos la obligación en cualquier ámbito, o sea, no porque estamos aquí, pero una asociación cultural lo mismo, una asociación de vecinos o de aguas lo mismo. Somos los responsables de dar a conocer las medidas que hay para que la gente pueda ser usuaria de ellas y que después no queden en el tintero, porque, hombre, yo también diría, es que esto, si al final lo tienes ahí, tienes una partida parada y nadie lo utiliza, me la cargo y la invierto en otra cosa. Sí, la partida y no se A utiliza. veces si te mueves entre los ámbitos, tú tienes información y das por hecho que la tiene todo el mundo. Pero no la tiene, no a llega. veces llega la gente, ay, pero ellos con esto. No llega, no No llega. sé si no comunicamos bien o... Y que hasta sea que verdad te- que las otorguen, porque yo he querido absolutamente todas las ayudas que existen. Y a lo mejor no hemos llegado ni a la primera. Claro. Entonces, Bueno, pero yo no tanto me refiero a ayudas económicas como a planes o... pero te estoy hablando de ni bajas laborales, ni paro, ni... O sea, no. Está claro que tenemos que dar una revisión. Porque son muchas Lo que veo es muchas veces la palabra culpa de nosotros. O sea, culpa de mamá por hacer las cosas, no, culpa tuya de que no lo ves. Tú ves que mamá hace las cosas, tú ves que mamá con la lavadora, tu responsabilidad es ayudar. Mi hija me ve tanto a mí como a su padre lavar, hacer la cama y ella no lo hace. ¿Sabes? El domingo sabe que por la mañana hay que dejar la casa impoluta y la noche me ve a mí con la bañera, que tiene 3 años y ella va detrás. ¿Sabes? Sabe que padre ponerse unos libros y ella va detrás. Es que el ejemplo es muy importante. Te van a decir, por su familia también, que no le digo que tal. No, aún por encima de hacerlo tengo la culpa. O sea, no sabe todo el mundo que tenemos una baja por paternidad. Que no la cogen es culpa nuestra de no informar. No se trata la tampoco de... gente sabe. La gente sabe, pero el Sabe, no problema, sabe. María, es que no las utiliza. Claro, pero no porque no quieres. Yo veo No, muchos por padres el coste añadido, no. Y yo creo, María, que no las utilizan por el coste las consecuencias de utilizarlas. Los padres. No te cuesta nada la empresa. Mira, le vamos a llamar a esto las 3 Cs. Corresponsabilidad, conciliación y ¿cuál era el otro? Conciencia de Concienciación. eco. Pero yo creo que no podemos echarnos encima nosotros más las culpables todos. ¿Sabes? No siempre le dije que, ¿sabes? No le dije No, pero que... sí, pero María, si estarás de acuerdo, si estarás de acuerdo, hombre, no vamos a decir todos, ¿no? Siempre puede haber un porcentaje que tiene así una naturaleza tal, pero normalmente la gente necesita una palmadita, sea de la edad que sea, para mostrarle con tu ejemplo
de cómo se deben hacer las cosas. Pero si él y yo somos padres, ¿sabes? O sea, tú sabes que una baja de paternidad, ¿por qué no la coges? Ya. Yo tengo muchas compañeras que fueron madres cuando fui yo y ellas cogieron baja por maternidad, a lo mejor no completo, ¿no? Las 26 semanas, pero sí lo que bien estimaron. Y ellos no cogieron nada. Tuvieron 15 días, no, es que yo ya tengo que ir a trabajar porque... Sí, claro, y en casa quién ayudó por el bebé. Por responsabilidad, por responsabilidad. Ahí también, Eso es un ejemplo de poderes. pero ahí también entra que ellas consientan. No, la culpa otra vez sobre ella. No, Para mí no es es su culpa, tiene que ser un equipo, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues, bueno, en mi caso no, pero no entiendo, tampoco entiendo esos casos, ¿sabes? Donde ellos no cogerían y decir, bueno, pero... Pero es que eso es una decisión personal. Claro, es una decisión personal, pero, oye, tú tienes que Si decir... a su pareja no le importa o lo asume, ahí ya es cuestión del equipo. Para decirle a nadie, es una decisión personal. Yo, María, te voy a decir, yo en mi trabajo es una fábrica mayoritariamente de hombres, somos mujeres contadas porque debemos de ser 10 en cada turno, 300 somos en total. Y yo tengo compañeros que han cambiado de turno para poder cuidar a sus hijos y tienen jornada reducida. Oye, no pasa nada. Tuvieron que accionar al principio, tienen la tontería. Bueno, ahí estamos nosotros también para reeducar también ese tipo de cosas. Pero, hombre, que nosotras, como parte de la sociedad, las mujeres, tengamos que hacer un ejercicio, no digo de culpa, pero tengamos que hacer un ejercicio de repensar muchos de nuestros actos que damos por hecho, haciéndolos a la otra parte de la sociedad un poco más libres, por decirlo de alguna manera. Sí, no se trata de culpa, se trata de repensar también nuestros actos, porque somos una sociedad, estamos todos a una y entre todos tenemos que conseguir el camino correcto. No quiero tampoco... Claro. Nos cargamos toda la responsabilidad nosotros. Claro. No tanto Pero ahí es donde tengo que... no como culpa de que... O sea, porque entiendo que... Ya lo voy yo, deja. No digo culpa. Dale, pues a Maritza, porque yo me No, meto en la... un segundo. Espera, un segundo. Tenemos que hacer un breve tic-tac aquí ahora, porque nuestro alcalde tiene un compromiso con quien empezó antes, hizo un tic-tac para venir aquí y ahora hay que hacer un tic-tac para volver allí. Y entonces, bueno, a él le gustaría hacer una foto de grupo. Queremos todos participar en una foto de grupo. Cuando hayamos hecho esa foto, nuestra presidenta, es que esto es un rollo, nuestra presidenta me dijo ayer, me gustaría que hiciéramos un minuto de silencio por todas las cosas que están pasando, y la verdad es que se me olvidó completamente. Entonces vamos a aprovechar el mismo momento que nos vamos a levantar para hacernos una foto de familia, no sé dónde mejor nos ponemos, si aquí delante, si aquí, como vosotros lo veáis. Aprovechamos esa foto de familia y hacemos un minuto de silencio, ¿sí? Y luego, como él se tiene que marchar, seguimos. Maritza, ¿te parece? Pues por favor. Primero el minuto, la foto como una foto. Y si nos ponemos así como estamos desde ahí, nos coloca ahí vosotros, ya que estáis aquí, porque, o sea, yo que salís de ahí, ya sales para atrás. Estamos de pie, separados. No sé, pues aquí, venga. Sí, que estamos con mascarilla. Sí, no hay problema. Mira, ¿quién? Perdón, ¿no me dijeron lo de la mega Sambuel? Claro, en Beluso. En Cabudra. Dice que veis que se guarda un poco más la esta. Donde se vea bien la foto. Si te vas a quedar de aquí para allá, Que separamos para no estar muy juntas. Si no,
cámara. Respetamos la posición de la cámara. Pero la otra que hiciéramos con la mascarilla, hiciéramos todos juntos allí en el Serlis y no pasó nada, ¿os acordáis? Pero mira, ahora yo creo que ahora mismo estamos... Mientras tengan la mascarilla, Yo creo que, presidenta, ¿cómo queréis hacer? Yo... Siéntate, coge la silla. Es la madre de la criatura, ¿dónde nos tenemos que poner? Venid sentados. o ponemos esa parte un poquito más agachados, si no bajo. Sí, ¿por qué no se sientan más delante? A ver, los de adelante se deberían de sentar, dice. Los de atrás y los de delante sentados. A de la derecha no está ahí, esta mayoría para este lado. Claro. Y yo estoy sonriendo. Esta gente... De verdad que sí. Yo creo que se merecen el segundo. Yo no me hago responsable de eso. Está perfecto. Creo que se merecen el segundo contexto. Sí, y un aplauso. También. Creo que está bastante bien. Bueno, pues ahora despedimos a las autoridades de la estrada y seguimos. Venga, ahora sí que sin eso se puede hacer, ahora tenemos que hacer así, o no se puede hacer. Un saludo a Mauro, que se escucha una cosa. Siempre la señora por sus problemas. Ayer se me dio el bajo. Ayer vamos a hacer uno de los motivos estaba que de la secretaria que Minuto de silencio, por favor. no, Vamos a hacer el minuto de silencio, por favor.
Yo solo quería hacer sobre eso que decías tú, mira, porque es muy fácil decir jornada vespertina, todo continuo, pero claro, queremos pensar en los funcionarios, sobre todo en los que trabajan, como los cuerpos de seguridad del Estado, como los de los sanitarios, como los bomberos. Esas personas, si hicieran lo que todos nos gustaría, tener ese turno, como sería inviable, el resto no. Es decir, tienen que trabajar jornada de mañana, de tarde, de noche, y hay hombres y mujeres. Entonces, a todos nos gustaría eso de 8 a 3 o de tal, pero no se puede. Y ya digo, hay hombres y mujeres. ¿Qué ocurre? Que existe una conciliación, que muchas veces somos las mujeres las egoístas, y somos las que utilizamos eso que no queremos que nos hagan, pero los utilizamos por nuestro bien. Si tenemos 3 turnos, y yo te digo por experiencia, porque lo he vivido, 3 turnos, claro, las mujeres queremos el turno de mañana. Que nuestros maridos, por ejemplo, para hacer conciliación, que es una buena conciliación, cada uno en un turno y el niño siempre está cubierto, los niños. No, haces tú las tardes y las noches. ¿Por qué? Esa postura ya no está bien. Sería cada una la que le corresponda, un mes tú de mañanas, un mes yo de tarde, un mes de noche, no. También muchas mujeres hacemos eso y nos perjudicamos a nosotras mismas y hacemos, no te preocupes, que el niño yo lo cuido por la tarde, porque es que yo no lo he vivido en mi persona, pero lo he vivido con compañeros y tal. No, no te preocupes, yo acuesto al niño, yo lo llevo a las actividades, yo hago las mañanas. ¿Por qué? Yo hago las mañanas un mes, pero todas las mañanas otro, o yo hago las noches, porque nosotras mismas muchas veces hacemos eso. Y no queremos, por ejemplo, que es muy duro, pero, y eso sí que lo he hecho yo, es yo por la mañana, tú por la tarde, hacemos la noche, hacemos el cuadrante y tal. Eso es conciliación. Los hijos están cubiertos por el padre o por la madre, pero no nos gusta. Ah, no, es que yo quiero ir a cenar con mi marido. También ahorita, una de dos. O la conciliación, o tu marido, o tu familia. Y el día que procuráis que haya un fin de semana libre o tal, y cuando estéis juntos, estáis juntos. Entonces, es muy complicado. Entonces, no se puede hacer esa, por ejemplo, donde trabaja ella, sí que existe turnicidad, con lo cual, si trabajan los dos en la misma empresa, uno va a estar por la mañana, otro por la noche o por la tarde. Y además disfrutan luego más de su tiempo libre y sus hijos están cubiertos con papá y con mamá, no por la vecina del quinto, no por el abuelo. Entonces, también hay que no ser nosotras un poco egoístas e intentar ver que muchas veces tenemos que sacrificarnos, no como mujeres, sino como padres o madres, por nuestros hijos. Y eso es complicado, ¿eh? Y se puede hacer conciliaciones familiares sin guarderías, sin abuelos, sin tal, pero a costa de qué? De aceptar que se está la ley de la noche, de hacer noches, de tal, pero yo iba tranquila porque mi hijo estaba con su padre y era lo que me importaba. Claro, ¿Sabes si eres madre soltera? Vamos a ver, Eva, yo te estoy hablando de mi casa, yo no puedo hablar de madre soltera, también de padres solteros, también hay tal. No, pero a ti y a Pili, por ejemplo, miraba a Pili cuando decía, mamá, vamos a más fructífero a hacer claro, pero en su empresa. Pero no se puede, yo me refería a la generalización, bonita, no me refería a ti, sino por ejemplo a Pili, a lo que ha dicho. No, pero yo no he hecho en ningún caso una generalización, solo he dicho que la jornada se puede reducir, pero no he indicado que más. No, por eso, pero hay trabajos, por ejemplo, que no se puede reducir de ninguna manera, porque un servicio de asistencia al ciudadano de cualquier tipo de funcionariado tiene que estar 24 horas, entonces, si una persona, por ejemplo, pide entrar de jornada reducida a las 10, sí, pero durante ese tiempo hay otro que se lo tiene que estar cubriendo, porque tus necesidades, mis necesidades tienen que estar cubiertas. Es decir, que no se puede generalizar en todos los ámbitos, porque aparte España es diferente. No podemos compararnos ni tampoco pretendamos traer la forma de vida de los suecos y de los noruegos aquí. Tenemos que, tampoco existen, son distintos campos, distintos. Por ejemplo, hay trabajos que no pueden hacerse telemáticos tampoco. Entonces, cada uno visualiza las cosas de una manera, pero hacerlo generalizar es súper complicado. Claro, Es que pero no es estarás de viable. acuerdo conmigo en que dentro de la negociación que deberíamos aportar todas y todos en amoldarnos a las posibilidades, hay una cosa específica que creo que es lo único que yo he defendido realmente serio. Lo otro, yo soy súper flexible porque soy autónoma y de hecho soy la única inconciliable que trabajo de noche, trabajo de día, en las horas en las que me quedan. Entonces puedo hacer todo lo que
que sí digo es que hay una cosa importante, que es que hay una falta muy grande en España de dignidad laboral para con el empleado, para con el propio empresario, para con el autónomo. Claro, pero yo te hablo como funcionaria, ¿entiendes? Es que yo, o sea, yo lo tuyo te lo apoyo, te doy la razón y tal, pero yo Pero es que tengo que hablar desde mi experiencia. Claro, Yo lo que creo que es más, yo he cobrado más que mi marido, y mi marido ni se ha puesto la cara colorada, ni yo le he humillado a él, es decir, no, y fíjate lo que son las cosas, posiblemente cuando son los meses que en mi época, cuando tuve a mi hijo, no había tanta soltura, ni tanto tiempo, ni los hombres podían coger ningún día, ni le daban los 15 días típicos de cuando parió, ¿no? cuando la mujer da luz, y nada más. Ahora puedes completarlo, ampliarlo, lo que sea. Ahora los hombres, si la mujer, por ejemplo, estoy hablando de un mundo distinto del funcionariado, gana más o tiene un turno mejor y tal, son ellos quienes, salvo la que por obligación tiene la mujer, son ellos quienes lo cogen. Y te aseguro que nadie le va a decir, ¿qué? ¿Tú? No, al contrario, dice, macho, ten más, que mira que he hecho yo. Es que es así. Pero no tenemos una empresa privada. Claro, es que el problema radica en que son distintos puntos de vista según la experiencia propia. Y trabaja 24 horas igual y tiene que trabajar de 8 de la tarde a 1 de la mañana. Pero la empresa privada, con estas nuevas políticas, a la empresa privada no le cuesta nada ahora que una persona coja una baja por maternidad, porque no les cuesta nada. Pero no les cuesta dinero, pero sí que te cuesta de que no tienes a ese trabajador que desempeñe ese trabajo ahí. Pero es que tú tienes que planificar, como hago yo, cuando se tiene una persona, está embarazada o una cosa u otra, vas teniendo una persona de repuesto para y le haces el contrato. Pero mira, te hablo de mi caso. El primer hijo, si te cojo las 26 semanas, atento a las consecuencias. Palabras textuales. Así, y hace 10 años tampoco se había funcionado, no tiene nada. Pero, a ver, las empresas cuestan dinero. Las empresas, lo que es son 4 meses, que si no vas a estar allí 3 meses de trabajo. Y que se van a poner ahí porque no van a contratar a nadie para hacerlo. Pues no lo contratan. Y les dan que hay comunicaciones para cubrir el puesto de trabajo, pero no eres la que llevas tanto tiempo de estar ahí, te vas a la empresa de allí. Pero lo mal es trabajando. Y después otra cosa más. Yo creo que las guarderías no tenemos que despreciarlas. Mis hijos fueron felices en las guarderías y tan pronto cumplieron los 4 meses, se fueron a las guarderías. Y a veces pensamos, no, es que los niños están mejor que los abuelos, pero no. Los niños, un niño que se cría en una guardería, al final tiene una red social muchísimo más grande que no, es que no nos damos cuenta de que las guarderías es su vida social. Pero el primer año ya sabes que están en la guardería un día y 18, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, Y el segundo, sobre todo el primer año. Yo no tengo un hijo para llevarlo a una guardería, Pero es que todo el hijo lo tuve yo. Pero ya lo sé, pero vamos a ver. Aquí, yo por venir aquí, estoy sacrificando lo mejor que vaya a lo que quiero. Cada acción tiene un sacrificio o una opción. Entonces, es que lo que no podemos es hacer nuestra vida social o tener nuestra vida de antes, tener hijos, o tú cuando a lo mejor te vas de vacaciones sacrificas ese dinero que tenías ahí ahorrado, pero te vas de vacaciones. Tú tienes tu hijo, pero sabes que tener tu hijo te va a suponer una serie de sacrificios a lo largo de tu vida que tú tienes que valorar o no. El problema aquí es que a los 6 meses, por ejemplo, lo que más que se recomienda es que sea la lactancia materna. Tú no puedes hacer la lactancia materna a los 6 meses, a los 4 meses y dejarlo en la guardería. Si a los 2 ¿cómo? Que te sacas la leche. En el puesto de trabajo no tienes un sitio habilitado para eso y además te prohíben expresamente que lo hagas. Te digo porque eso lo viví. O pues escuchan, oye, ¿qué es el ruido que hay en el baño? ¿Sabes? A ver que te están sacando la leche. Así. ¿Sabes? Claro, eso tenemos problemas. Además, el primer mes, o sea, de guardería son 15 días en casa, pero que dices, oye, que cogerme a la niña que tiene fiebre y que volver a... Y el primer año de colegio es lo mismo. Un niño, si no pasa las enfermedades, o el primer año de guardería o el primer año de colegio. La guardería está bien, pero
creo de verdad que las opiniones son todas aceptables, sobre todo porque son decisiones personales. Yo, mi hijo el mayor, me tomé los 4 meses yo, que además fui una de las primeras en aquel momento, porque era una medida que era nueva, hace 25 años, mi hijo mayor tiene 25 años, y fui de las primeras, no sé si la segunda, la tercera o la cuarta, en Madrid. Cuando yo me vine por aquí embarazada de mi segundo hijo, yo me senté con mi pareja y tomé la decisión personal, yo, de que como podía ser y me cuadraba, que iba yo a apartarme del mundo laboral porque lo que me apetecía era cuidar de uno de 7 años y uno que venía en camino en un entorno que para todos iba a ser nuevo. ¿Vale? Pero esas son decisiones personales, más allá de lo que nos guste o no lo que nos guste. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que arrimar todos el hombro a cada uno la parte que le corresponda para que esto sea una realidad. Conciliar, corresponsabilidad, concienciación, todos y cada uno de nosotros, y nosotras también. Pero ya, pero yo lo que estoy diciendo, que cuando tomas una decisión sabes que vas a tener unos sacrificios. Lo mismo que yo venir aquí, tomé la decisión de venir aquí y sacrifiqué el poder estar en día con ellos. Que teníamos una mesa de familia de una compañera del partido que se murió en el COVID y era justamente hoy. Entonces, entonces tomamos una decisión. Claro. Pero eso se extrapola a cualquier momento de la vida. Claro, es decir, que toda acción tiene consecuencias. Pero espero que esta haya sido una buena consecuencia. No, por eso. Además, Claro, es decir, dijimos, mira, ella está muerta, ella sabe que teníamos la intención y entonces no podemos saber. No, es verdad. Los actos hay que hacerlos en vida. A mí el que porque vayamos a una misa... Bueno, nos vamos con los toros de Úbeda. Vamos a recapitular un poco, Piño. Venga, voy a recordar el debate, porque yo entiendo lo que dice María. Evidentemente ninguna quiere tener un hijo para tener que pasarle la responsabilidad de criar ese hijo en una guardería, a unos abuelos, a una persona a la que tengas que pagar para tal. Es cierto que somos tan diversas como decía Nelia Peñón, ¿no? Soy tan diversa como mujeres puedo ser, ¿no? Porque puedo ser la mujer empresaria, la mujer ama de casa en su momento. Y es que tampoco, a veces vamos a ver ahora que tampoco está mal, porque toca. Hay más de casa que por favor. A tope. La mujer que tiene que educar, la mujer que tiene que, no sé, que se tiene que divertir, o la mujer que tiene que sociabilizar. O sea, somos tantas mujeres como queramos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, por eso yo decía antes que va a ser complicado que la conciliación pueda llegar a contentarnos a todas en todo momento de nuestras vidas, es muy complicado. Pero sí es cierto que hay una demanda importante y generalizada que se tiene que empezar a abordar ya de una manera urgente. Y más, yo creo que es que la pandemia, hombre, yo no voy a decir que el COVID fue algo, no es algo bueno, evidentemente, pero tenemos que ser capaces de buscarle el lado bueno e intentar enmendar errores, ¿no? Nos están dando otra oportunidad de volver a rehacer nuestras vidas y de volver a repensar cómo estábamos llevando las vidas, y es importante también que las administraciones, la sociedad y nosotras como asociación estemos en ese camino para que María pueda estar tranquila. Bueno, pues a lo mejor no puedes estar 5 horas sola, pero bueno, puedes estar 3, ¿vale? O que yo pueda seguir, porque yo quiero seguir yendo a trabajar, ¿sabes? Si mi pareja se pueda quedar en casa sin ningún problema, atendiendo al niño y ocupándose el de la crianza, porque además le apetece y porque quiera. Entonces, este tipo de cosas es lo que creo que debemos así un poco... ¿Que hay conciliación? Yo creo que la respuesta generalizada la vamos a decir todas a la vez. ¿Realidad o ficción? Ficción. Por inmensa mayoría. A ver, todas vamos No, yo me refiero, yo con mi pareja, por ejemplo, pues él trabaja de tarde, yo trabajo de mañana, él es profesor, ¿sabes? Y yo soy procuradora, entonces realmente el problema de conciliación no tenemos, ¿sabes? Y yo el primer año dije, voy a ser madre, estuve trabajando, pero yo tuve a mi hija en casa todo el tiempo, ¿sabes? Y veo a otras madres que no pueden hacerlo y lo que me da es una cuestión de ternura. Porque si lo dejas en la guardería súper tranquila, son profesionales cualificados y no va a haber ningún tipo de problema. Y los abuelos lo van a tratar con todo el cariño del mundo, pero es que la hija es mía. Y no se trata de un día que voy a renunciar, se trata de 1 año, 2, 3, 4, hasta que ya está en el cole y de repente me perdí la infancia de mi hijo. ¿Sabes? Por estar trabajando, que a lo mejor Estás 8 horas, es que no te estás perdiendo la infancia, es que estás 8 horas.
presión que quiera tomar. Eso es lo que hay que debatir. Luego, pues si yo quiero parar 5 años de trabajar para estar con mis hijos, es estupendo. Si no quiero parar porque me encanta mi trabajo y necesito trabajar y bendita la guardería, pues es estupendo igualmente. Lo que tiene que haber es los recursos para que cada una elija como quiere hacer las cosas. Eso es importante. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues, oye, yo no he tenido que aprender mucha mella. Esto está claro que es un tema que nos pillas en corres más o corres menos. Está claro que nos afecta a todas, que todas sabemos. Sí, sí. A cualquier edad. Sí. No solamente cuando son babies que acaban de llegar al mundo y están en edad infantil. Cuando llegues a la edad de los niños, ya veremos si es necesario que estemos o no estemos. Los nietos, después tienen los nietos. No, olvídate de los nietos, yo ya los he dicho claro, yo decidí tener 2 hijos. Ya se acabó. El nieto para malcriar, pero no para estar pendiente de él, para eso tiene que confío, lo mismo que dice María. Lo que sí digo por experiencia, por otros campos en los que trabajamos, que no se pueden dejar de lado, da igual que tengan 15 o 16, porque de 0 a 3 es una etapa que necesita tu atención, de 3 a 11 mientras están en primaria necesita su atención, y cuando pasan a secundaria se triplica la atención que se necesita, se triplica. Y, hombre, yo ya los tengo mayores, ¿no? Los dos, 25 y 18. Tengo uno que me acaba de empezar la universidad y estoy con un AI, y es un tío estupendo, fantástico y maravilloso, muy bien amueblado, pero estoy con un AI. Entonces, el tema es que cuando decidimos ser mamá tenemos que tener conciencia plena y absoluta de que se acabó el dormir, aunque no te den malas noches. ¿Vale? Entonces hay que estar ahí. Y por favor, voy a aprovechar, que no tiene nada que ver con esto, pero es una indirecta, muy directa. Cuando llegan a secundaria necesitan a papá y a mamá 3 veces más que cuando están en infantil, que cuando están en primaria. Y se nota por muchas cosas, porque tienen una lucha constante consigo mismos, nos retan de repente y dices, ¿este monstruo quién es? Yo creí que vivía conmigo y no tiene nada que ver, ¿verdad? Sí. Porque pasamos de ser, ay mami, una Berta, a decir, no me des la mano por la calle que no quiero que me veas contigo. Luego vuelven, yo tengo una amiga que me decía, no te preocupes, porque luego vuelven, pero mientras vuelven, qué mal, pero ese camino que sea lo más corto posible. Sí, pero no, porque tienen la mala costumbre de tener identidad propia. Sí. Y con lo que uno te parece fácil, con el otro casi te ahogas continuamente. Y eso que viven los dos y han estado criados los dos en la misma casa, pero bueno, cada uno tiene personalidad. ¿Entiendes? No, sí, yo ya pasé por eso también. Así que por favor, desde el cariño, en secundaria, 3 veces más papá y mamá. Sí. Y en el resto de la vida, pues que Dios reparta suerte. Es que es así. Sí, también lo que vale es la organización. Sí, ese es otro tema que no hemos tocado, pero también hay que tenerlo en cuenta. Porque tengo experiencia en eso. Sí. Según te vas organizando, haces de todo. Aunque tengas empresa, aunque tengas niños, te organizas y lo llevas todo bien. ¿Sabes lo que pasa? Creo, personalmente, es una opinión personal. Creo que la vida te da tantos altos y bajos. Así, yo creo, subes y que bajas, y que subes y que bajas. Pero tú sabes los bajos que tengo yo, ¿no? Sí. Y los llevo. Pues hija, te voy a dar un aplauso, porque yo... Y una cosa, hacemos un montón. Ya, pero es lo que hablamos, ¿verdad? Pero va con la persona, eso, va con la persona. Es importante también que no... Claro, es importante también que no nos juzguemos. Hacemos un montón. No nos juzguemos, o sea, está bien la que decide que al niño hay que llevarlo a la guardería y está generalmente bien. Tenemos que ir a una, no nos podemos juzgar porque no merece la pena y no llevamos nada. Las decisiones son propias. Se suman, no se restan. Bueno, llegados a este punto, esto me gusta, sí, me gusta porque es lo que me da mi vidilla.
Pero bueno, llegados a este punto, vamos a llegar al KitKat. Os vamos a invitar a una degustación. Yo ya sé que tenemos compañeras aquí que se tienen que marchar porque han hecho un esfuerzo llegando aquí, que se lo agradecemos, vamos, muchísimo, pero no me voy a rasgar las vestiduras porque me va a tocar más. Vale. Gracias. ¿Qué? Ah, te vas a tomar un agua. Lo que sí quiero decir, que además no he tenido ocasión de presentarla desde el inicio, vamos a tener a partir de las 4 de la tarde un taller con una mujer que descubrí hace muy poquito, de aquellas cosas que pasan en la vida, y la descubres y participé en una puesta en escena que ella desarrollaba y que fue iniciativa del CIN de La Estrada. Y nosotros colaboramos muchísimo con el Centro de Formación a la Mujer porque consideramos que nos ayuda a crecer trabajando todos juntos, remando en la misma dirección, más allá de que a veces estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Y he de decir que para mí fue un descubrimiento, me encantó, lo disfruté en toda la amplitud de la palabra, y cuando se presentó el tema de hacer el congreso pensé en ella. Hablé con ella, le pregunté que cómo lo veía, si le apetecía, queríamos que hiciéramos algo sobre conciliación, la asignatura pendiente. Le di muy poquito margen de tiempo, me dijo que sí, con lo cual se lo agradezco enormemente, y también se lo agradezco enormemente porque ella hoy tenía también una agenda, un día marcado en su agenda, porque está de cumpleaños. Y no se me ocurre que, aparte de pasárselo bien con nosotras, seguro que tenía en esa agenda muchísimas otras opciones de pasarlo bien. Con lo cual, yo estoy segura que lo vais a disfrutar para que os quedéis por la tarde, porque es una señora espectacular, que trabaja maravillosamente bien. Aparte de todo eso, quiero que la conozcáis, incluso aquellos que os vais a marchar. Neves. Así que, bueno, yo creo que le podemos preguntar al personal de abajo si podemos ir bajando, ¿no? Le preguntas, porque si podemos ir bajando, oye, una vuelta rápida, una cosita así, si está preparado, porque le decimos para los dos. Sí, porque mira, raro, vamos con tiempo de eso. Ya estamos dilatando. Dilatando. Y esto sí que no sé. Esto no tiene cámara. ¿Verás aquí?